Es que hay que apartarse. Y sería peligroso. El tumulto. Porque mira las botas que anda. Esas son las botas rockeras con No, con son de punto trabajo. acero. Dicho sea de botas paso, rockeras. muy orgulloso. Sí. Son hechas en Choloma. ¿Será que son la puede hechas levantar? en Choloma y son muy suaves y me siento muy orgulloso. Pero mire, le voy a contar, yo tenía una tienda de zapatos, a esa le llamaban la bota rockera. Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Yo soy Orlando García y tengo el placer de presentarles en esta entrevista a don Camilo Mejía. Gracias. Bienvenido. Muy amable. Gracias, Camilo? muy amable. Camilo Eugenio Mejía Torres para servir a usted. Híjole. Cito porque hay una persona con el mismo nombre aquí, muy buena persona, por cierto. Camilo Mejía. Camilo Mejía, le encantan los caballos igual que a mí, así es que a veces nos confundimos. Son caballistas. Y ¿no? nacionalistas los dos. Nacionalistas los dos. Señor. No, pues está bien. Muy buena persona. Camilo Eugenio Mejía. Entonces. Torres, bueno. Torres, ok. Mire, para que no diga la familia que estoy negando la parte de la madre. Está bueno. Mire, yo no valoraba mucho decir mi nombre completamente y le voy a contar. Yo bueno, ya no me pasa, pero antes cuando viajaba, yo llegaba y a esperar, era una espera como de 20 minutos, porque estaban registrando mis datos para salir y había alguien con alerta migratoria con el mismo nombre. Sí, imagínese. Entonces tenía que llegar alguien. Homónimo. Exacto. Y, no, este es García Aguilar. Sí, correcto. Que pase. Entonces, cosa seria. Pero bueno. Pero imagínese coincidir en el físico más o menos. No, el físico no, el bigote. es solo el nombre. ¿Y usted se parece al otro Camilo? No, él es un hombre elegante, es su abogado, es un caballero. Pero no diga eso, porque dice que no se parece a él y usted también es elegante. Bueno, también, los dos somos buenas personas. Él me advierte, cuídese, me dice, pórtese bien. ¿Pero por qué? Le digo, ¿Son enemigos o no? No, por el contrario, somos buenos amigos. Somos buenos amigos. Pórtese bien, me dice. Porque a veces creen que él soy yo, pues. Hay que portarse bien. Sucede, sí, hay que portarse bien. ¿Verdad? Sí. Pues mire, qué gusto tenerlo por aquí. Vamos a hablar un poquito de todo. Realmente empezamos el podcast antes, estábamos hablando del tema de las tierras en nuestro país, tema muy interesante, ya vamos a entrar ahí. Una persona, pues lo que yo logro ver a través de su plática, una persona muy, muy culta, una persona que conoce mucho, aparte de pues sus años de experiencia profesional y de vida también, que le dan un extra. Más de vida, diría yo. Más de vida. Más de vida, porque la vida hace que uno adquiera conocimiento y madurez, ¿no? Y entonces eso le permite a uno, pues, no ser una persona con enorme conocimiento, saberlo todo, pero adquiere experiencia en lo que hace, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene, don Camilo? 72 años cumplidos. Yo cumplo el 25 de enero, el Día de la Mujer. ¿El Día de la Mujer? Sí, que conste que yo nací primero y el decreto fue posterior. Eso es importante destacarlo. Pero eso le permite a usted decirle a su esposa, decirle, aquí está tu regalo. Sí, yo enviudé el año 2011. No se preocupe. Sí. 2011 procreé 3 hijos, Camila María, Carlos Emilio y Carlos Eduardo, que me han bendecido con 10 nietos. 10 nietos, sí, señora. ¡Wow! Tengo 10 nietos, 5 españoles, nacidos en España, 2 hondureños, 2 mexicanos y una norteamericana. Las minorías son, bueno, casi las minorías son hondureños. Sí, porque ellos contrajeron matrimonio, pues residieron aquí un tiempo y luego viajaron, ¿verdad? Okay. Entonces se radicaron ya. Le voy a hacer la pregunta que yo siempre le quise hacer a mi abuelo. Ajá, diga. Porque usted que es abuelo, ¿verdad? Sí, claro. Hay favorito. Hay nieto favorito. Siempre hay una inclinación. Siempre hay una inclinación. Sí. Y sobre todo. Sí hay, entonces, en el corazón. No. No, ahí no, porque ahora con las redes sociales y yo tengo comunicación con ellos y tengo ahorita una advertencia, por así decirlo, de mi nieta mayor. Ella cumple 15 años el 31 de mayo. Y ella preguntó, ¿vas a venir, abuelo? Sí, ya dije, sí, es una promesa que debo cumplir. Sí. Y aquí tengo 2, que es parejita, María Eugenia y Román Alberto. Obviamente con Román Alberto estoy más en contacto, es un varoncito ya segundo curso en la Salle y es muy bien portado, practica artes marciales, le gustan los caballos, muy ¿Tienen activo. afinidad? El fútbol, imagínense, sí hay cierta afinidad, pero tuve la oportunidad también de viajar a España y conocer a mis nietos, los últimos
3 no los conozco. Hombre, abuelo, le dicen. Sí, hostia, hombre. Hostia, Abuelo, hostia, ven para aquí, sí, abuelo. Sí, y son muy extrovertidos. ¿Ah, sí? Claro, la niña ahora apenas, pues son 4 varones y una niña de Carlos Eduardo, el menor, de España, tiene 6 meses. 6 meses. Está preciosa, por cierto. Sí. Entonces, uno ahora tiene esa facilidad de verlo, ¿verdad? No es como antes, que no es la época de ustedes, que uno tenía para poder tener relación con la familia, entrega inmediata. Sí. Sí, pero llegaba 3 meses después la carta, ¿no? Sí. De allá para acá sí venía Ahora inmediato. con una videollamada, Imagínese. WhatsApp. ¿Cómo estás, abuelo? Y toda la cosa. Pero le voy a decir una cosa, me dribló la pregunta. Dígame. No me dijo si tenía favorito. No propiamente. Lo que pasa es que tengo más contacto la experiencia, con Román Alberto. La experiencia. No, lo que pasa es que tengo más contacto con Román Alberto, evidentemente. Dialogo con él. Y es interesante porque uno como abuelo, sin quererlo, trata de transmitir conocimiento y advertir según las circunstancias para que los niños pues tengan entendimiento de las cosas y sobre todo que aprendan a diferenciar lo bueno y lo malo en el marco de la moral y las buenas costumbres. Eso es importante. Mire qué bien, qué bueno. La labor de un padre, pero que la refuerza. Se dice que los abuelos estamos para malcriar los hijos, los nietos. Sí. Pero no es así. No es así. No, también hay... casi es algo así como mano de hierro con guante de seda. Ya, ¿Sí? entiendo. Bueno, usted no es primera vez que participa, porque por cierto no lo he presentado, es precandidato a diputado por Cortés del Partido Nacional. Sí, señor. Del movimiento Rescate y Transformación. Cierto, ¿verdad? En la casilla 61. 61. No se les olvide, casilla 61. Sí. Pero no es primera vez, usted ya tiene un recorrido dentro del partido. Desde muy joven yo participé. Mi padre fue político. Muy bien. Y fue diputado ante Soberano Congreso Nacional en 3 ocasiones, de allá por el tiempo de Carías. En la última ocasión fue cuando el presidente Ernesto Cruz, que precisamente no completaron el periodo, un golpe de Estado, ¿verdad? Pero uno quiere emular al padre. Y recuerdo cuando yo estaba pendiente de él, vestía de caqui, él, ¿verdad? Y voy papá, no, está muy pequeño. Voy papá los fines de semana. Voy papá. Cuando gritaron viva tal partido era un delito, aquí era peligroso. Los políticos en aquella época, pues media caja de parque a la bolsa porque iban al monte, ¿verdad? Pero hubo un momento en que sí dice, bueno, ahora va, véngase. Y entonces empecé a participar con él y andar y escuchar y ver cómo era el trato con las personas, la gente muy humilde, muy honorable la gente, muy respetuosa, ¿verdad? Los tiempos cambian, ¿verdad? Ha cambiado mucho a través de los tiempos, sí. La política en general y el Partido Nacional en particular. Sí, bastante, pero también las circunstancias hacen que cambie porque me iba a referir anteriormente de que mi padre fue de la época que un estrechón de mano bastaba. O sea, era como firmar un contrato. Ahora no, ahora hay que buscar un abogado y notario. Y registrar y toda la cosa. Y ahora y ni así es suficiente. Bueno, imagínense. Sí. ¿Verdad? Pero sí hubo un cambio y sobre todo cuando incursiona Rafael Leonardo Callejas, el Partido Nacional aquí en Cortés, lo más que sacaba eran 3 diputados. Y llegó un momento en que con Callejas, Rafael Leonardo, en 1985 se sacó, creo que por ahí de 8 y en el 89, 11 diputados. De 20. Y eso le dio, para iniciar el periodo de Rafael Leonardo Callejas. Le dio un boom al Partido Nacional en todo el país. Y eso animó a mucha gente, ¿verdad? Sobre todo a la juventud que no estaba en edad de votar. Usted sabe, los niños absorben como una esponja, entonces el Viva Calleja y fotos, ahora todo es digital. Antes era en la pared, ¿verdad? Y andar pegando fotografías. Pero a mí me correspondió en tiempo de licenciado Zúñiga, antes que Rafael Leonardo fue designado a andar en esa campaña, pegando afiches desde muy joven. Y recuerdo cuando cumplí los 18 años, para mí fue como un honor, ¿verdad? Algo muy significativo, y ya me incluyeron a mí en lo que es la plataforma para ir a cuidar urnas, y me mandaron a José Trinidad Reyes. Y obviamente por tratarse de un jovencito, las personas eran mayores y me dijeron, bueno, usted va a cuidar la puerta.
Y era Tenía que ganarse el derecho al piso. el ingreso, era provocar, ordenar el ingreso y la ¿Qué salida de año las estamos personas. hablando, don Camilo? Eso fue en 1900, Aproximadamente. 53, 63, 70 y, perdón, 80 y tanto. Fue para la constituyente. 80. El 80. Fue la constituyente, fue del 80. Del 80 82. al 80. El 82 fue ya el gobierno. Sí, Del correcto. 82 Correcto, sí, pero fue antes, sí, correcto. Y recuerdo que cuando llegué a la casa, ya de madrugada, después de que se entraron la juventud, se pelaron mis pies. Porque al estar parado todo el día no hubo circulación sanguínea. Entonces, fue una experiencia, ¿verdad? Sí. Pero con la satisfacción de haber participado, aunque perdimos las elecciones. Perdieron las Sí, elecciones. obviamente, ¿verdad? Que fue con Rosuco. Es Rosuco Córdoba, el doctor. Córdoba, que El doctor. popularmente conocido. Sí, Rosuco. como Rosuco. Mire, y seguramente usted tiene muchas anécdotas y cosas. Sí. Vamos a hablar del presente, pero quiero hablar un poquito de cosas que usted seguramente vivió. Por ejemplo, usted mencionó a Carías. ¿Cómo no? Usted... Sí, yo lo conocí. ¿Usted lo conoció a Carías? Sí, señor. Se dice, hay algún segmento de la sociedad que Carías fue un mal hombre y que Carías no era querido, y es todo lo contrario. Sí, y fue eso querido. lo comprobé yo, lo comprobé porque papá me mandó a estudiar a Tegucigalpa, y en el 68 el general Carías estaba en un pequeño corredor enfrente donde está actualmente el Ministerio de Salud, Tegucigalpa, y meciéndose en una mecedora. Obviamente ya era un hombre mayor, y meciéndose así, que cualquiera que le hubiera querido hacer daño, con solo estirar el brazo. Y uno de niño, adiós general, adiós, oh, decía, adiós, oh. Sí. Y murió en el 69. Era un hombre grande. Sí. Yo recuerdo que papá me llevó a corta edad y me impresionó. Sí, era grande. Grande, físico grande. Y a puso pesar la de mano su en edad la cara. se sentía un hombre todavía fuerte, porque él era de temple, Sí, de carácter. temple, aunque pasó los años y ya en el 68 ya era un hombre, ya era un adulto mayor. Un adulto mayor. Ya descansando después de... Pero sin seguridad, lo que quiero decir. No había nadie que lo estuviera cuidando. Y usted pasaba por la acera, y digamos que estoy yo y está aquí el murito y la acera. Cualquiera que le hubiera querido hacer daño, le hubiera hecho daño. Pues. Entonces era querido y respetado. Esa imagen del general Carías como un asesino no es fiel a la realidad. No. Lo que pasa es que hubieron muchos, lo que se llama muchos lugartenientes, ¿sí? Como encargados de zona, por así decirlo, y había mucho vandalismo. Porque, saco a colación esto porque recuerdo que a papá le pregunté una vez, yo, papá, ¿y usted por qué todas las casas que usted construyó le hizo sótano? Cualquiera diría que era vinoteca o para guardar los quesos. Y me dijo, su respuesta fue, mira, me dice, atrás del Cine Presidente, él ahí vivía en una casa de madera y sótano. Con sótano. Ahora hay un edificio ahí. Que es muy poco usual en este tiempo hacer casas con sótano. Me dijo, en una ocasión me dice, iba saliendo yo con tu hermano mayor y tu hermana mayor, Héctor y Graciela, en paz descansen. Y al llegar al bulevar, una mujer gritó, ahí viene fulano con 50 hombres, y una balacera. Y salió corriendo a refugiarse a la casa. Todas las casas eran de materiales blandos. Posteriormente fue que se empezó a construir con ladrillo. Sí, entonces, materiales blandos estamos hablando madera. de madera. Madera. ¿Verdad? Y entonces las balas atravesaban. ¿Verdad? Y las casas eran sobre polines de concreto, ¿verdad? Con mortero. Y entonces, papá, la de Calpules, la de Paparahona, la de aquí del Benque, a todas les hizo sótano. Wow. Para proteger familia, ¿verdad? Obviamente en algún momento eran bodegas, ¿verdad? Pero era por el tema y para que jugáramos los hipótesis. Pero era por el tema de los tiempos en los que construyó. Sí, entonces, incluso se decía que, la historia así lo dice, de que ojalá estuviera Carías para dormir con las puertas abiertas. Voy a parar ahí porque es que esas son las dos cosas que se escuchan. El general Carías era un asesino. Necesitamos un Carías para poner orden en este país. Sí. Entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, yo diría que Carías era el Bukele
del pasado, en el caso de nosotros. Sí, de mano dura. Mano dura. Mano dura. Lo que sucede también, lo que trataba de decir también, es que habían los lugartenientes y algunos abusaron, porque algunos abusan. ¿Pero qué tenía que ver los lugartenientes? Porque... ¿Cuál es la conexión con Carías? Porque la comunicación no era como es ahora, es a base de un telégrafo. Incluso hay una historia, que no sé cuán cierta sea, pero que había uno de ellos que estaba en un sector norte, que no era aquí propiamente, y que lo mandó a llamar él. Le dijo, mire, me han dicho que hay un individuo en su zona que anda haciendo pillerías, por favor corríjame eso. Y entonces el hombre capturó a su propio hijo y lo fusiló. ¡Wow! ¿Quién fue? No recuerdo el nombre, pero se dice esa historia, ¿verdad? Se dice eso. Y cosas así, ¿verdad? O otras que, porque también se daban sus situaciones de abuso. De abuso de... ¿Verdad? Ya. ¿Verdad? Y que mataban gente y esto. Ahora, que puso orden, sí puso orden. Sí puso orden. Porque aquí cualquiera se alzaba en armas. A nivel político, don Camilo, ¿el fin justifica los medios? No. ¿No? Yo no comulgo con eso. Porque deben de existir parámetros propios para ejercer la política, incluso no es un formato propiamente, pero o que está ahí cómo hacer política. Ahora, desgraciadamente, la política es a base del give me, o cuánto me va a dar. Antes no, antes era un idealismo y deseo de participación por parte de la gente. Y ahora ha cambiado totalmente. Aún en la pobreza que existía en ese momento. Exactamente. Había más un tema de ideal personal. De arraigo patrio. Mire qué interesante. A través de los partidos políticos, porque los partidos políticos son una plataforma para alcanzar el poder y lograr la gobernanza. ¿Verdad? Yo creo que los postulados de todos los partidos son buenos. El problema son los individuos. Y la práctica. Exacto, ya en la práctica. Y como que los absorbe el medio ambiente. Y es algo como que yo espero que cambiemos, que como genético en nosotros, y yo lo cifro de esta manera. El día que nosotros entendamos el significado de la letra N con la O, va a cambiar todo esto. Sí, es decir, aprender a decir que no. Eso por un lado. Pero pues dice, no pase, no se estacione. Pero insistimos. Por eso es que dicen que los europeos son pesados. No es solo una vez, el anglosajón estadounidense, no es no. Pero vaya, entonces nosotros estamos tratando negociamos, exacto. Negociamos. Entonces, y lo hacemos incluso hasta con los horarios. Sí, con el profesor. Con las tareas, con las obligaciones. Sí. Y se da lo de la recuperación. Me aplazaron. Ya está. Ahora hay recuperación. Hasta segunda. No sé si imagínese todavía. Pues no me entero, pero... ¿Lo aplazaron alguna vez? Sí, señor, claro. Sí. Yo perdí el primer grado porque estuve en 3 escuelas. Híjole, ¿y eso? Mamá me matriculó en la Ramón Rosa y una de las hermanas Pagán, no sé si fue Pastora o Miriam, era mi maestra. Yo fui un niño feliz esa época, me acuerdo. Y caminaba con el bolsoncito a la casa y papá me sacó de ahí y me llevó al San Vicente Paul de Mujeres, el primer año mixto. Pero había una maestra muy estricta, porque eso es lo que decimos, que hay quienes abusan, no voy a citar el nombre, y entonces cuando íbamos a entrar del aula, ella, para acelerarnos el paso, era como el acelerador, no, jalar de la oreja. Y papá me preguntó, ¿y qué te pasó ahí? No, la profesora. Y me sacó y me llevó a San Vicente Paul de Varones, con don Ricardo Funes, que en paz descanse, que acaba de morir recientemente. Un hombre muy querido, el director. ¿Era de varones en San Vicente? De varones, ahí en la tercera avenida. ¿Después solo de mujeres? Sí. ¿Y ahora mixto? Sí, era... pero es una época también muy interesante, porque nosotros de niños éramos felices con besarle el anillo a Monseñor Capdevila. Porque la iglesia era la que tutelaba la escuela. Y platicando ya con mi maestro, que fue mi director, ya adulto por supuesto, nos castigaban físicamente y era admisible, y los padres decían, dele. Claro, no era a mansalva, sino que frente a toda la escuela,
el himno, rezar, fulano, no pase y juá. Don Camilo, pero usted me está planteando algo totalmente diferente a lo de esta época. Ahora es impensable. Por ejemplo, y voy a atreverme a decir que alguno de sus hijos, criados por usted con una forma de pensar similar, inculcado en su hogar, pero yo le apuesto que a sus hijos le tocan en la escuela a uno de sus niños, ellos van a saltar. Ahora, mi pregunta es, ¿usted está de acuerdo en esa manera como se criaba en aquel entonces o más en esta? Sí, estoy de acuerdo. Es que la gran diferencia ahora es de que no hay vocación docente. Las maestras y los maestros eran abnegados. Ahora no. Ahora estudian, con todo respeto, magisterio para obtener beneficios. Entonces no existe esa vocación de llevar al niño desde pequeño y hacerlo un adolescente para que vaya a su bachillerato y después a la universidad. Pero antes nos revisaban hasta cómo vestíamos y nos castigaban. Ahora, a mí me castigaron en la escuela 3 veces. Yo digo la verdad. Y puedo decir por qué. Que no viene al caso, no es tan importante. Pero no había celulares, no había teléfono. ¿Cómo se daba cuenta mi papá? Y recuerdo todavía cómo hace la bulla, la punta de la faja cuando viene saliendo el pretal. ¿De quién? De mi padre. De su padre, ok. ¿Qué tal le fue en la escuela? Bien, papá. ¿Seguro? Sí, seguro. Se salía la lágrima y fueron 3 en la escuela y 3 en la casa. Híjole, tocaba doble. Sí. ¿Y eso realmente corregía? ¿Realmente tenía un efecto positivo? Sí, en efecto, porque el niño por naturaleza es inquieto, sobre todo el varón. Aunque ahora es parejo todo, ¿verdad? Sí, imagínese que con el uniforme y el bolsón, coloquialmente hablando, en el lomo, que eran bolsoncitos tipo lona, así, tipo militar, ahí andaban todos los cuadernos, nos íbamos a montar a los trenes. Se imagina una criatura de 7, 8 años montándose a un tren. Sí, se podía desgraciar la vida. Si en la actualidad hay impedidos por eso, pues. Sí, claro. Entonces, y era del Ron House allá al taller, era, claro, pero era, ¿cómo que se dice? La adrenalina era exagerada. Increíble, pero eran otros tiempos. Otros tiempos. Ahora un niño de 7, 8 años no puede andar afuera en la calle. No lo deja. Es que eso también es, el ejemplo es un poco burdo, pero eso es como el perrito de la casa. No sale. Sí. Pero el que anda en la calle le hace así para allá en la carretera y para allá a ver si viene carro y cruza. Sí. El de la casa sale y ¡pum! Rafael Leonardo Callejas. Sí, también que otro ícono del Partido Nacional. Sí, cómo no. Marca un antes y un después. Sí. ¿Qué era? ¿Un gran líder, un gran presidente o un corrupto? Fue un gran presidente. O las dos cosas pueden coexistir también. Pero hay que destacar, y no se puede tapar el sol con un dedo, fue un gran presidente, pero los últimos 6 meses hubieron desmanes por algunas personas, que no todo el partido lo es. ¿Y por él? Diría que se confió. Porque a él... ¿Y traducido en se confió? ¿Es que sí? No, es que no. Él lo que hizo fue negociaciones propias de la FIFA para lograr para la selección. O sea, no fue beneficio personal, quiero decir. Pero eso es en la FIFA. Eso sí. Por eso es que está juzgado y por eso él estuvo restringido en Estados Unidos. Así es. No, me refiero en su periodo de gobierno en Honduras, del 90 al 94. Sí, señor. Porque él tenía 13, si no me equivoco, esa es la cantidad, 13 cartas de libertad que se le otorgaron. Sí, obviamente, porque el gobierno que lo sustituyó se encargó de acusarlo, pues, y él tuvo que defenderse como... Carlos Roberto Reina. Como gato panza arriba, ¿verdad? Pero, ¿usted cree que realmente no fue un gobierno corrupto el de Rafael? No creo. Hubieron algunos desmanes en los últimos 6 meses, sí, que de los famosos Chicago Boys que les llamaban, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos? Sí sé que son los Chicago Boys en los economistas, ¿verdad? Sí, pero los que estaban en el ministerio, en lugares de secretarios importantes del gabinete, ¿verdad?
Yo no puedo señalar qué hizo cada quien porque no tengo el conocimiento, ¿verdad? Pero sí Chicago se dijo, Boys le decía. sí, los Chicago Boys que establecieron normas de orden económico que afectaron al país. El neoliberalismo. Sí, correcto. Ese es Callejas digamos, el artífice del neoliberalismo en Honduras. Pues... ¿O nunca hubo neoliberalismo? No propiamente, no. Fue un gobierno de avanzada. Si usted se pone a enumerar, o lo hacemos juntos, lo bueno que hizo ese gobierno, y es interminable el tiempo. O sea, el país creció mucho en infraestructura. Sobre todo esta zona. Sí, creció mucho. Empleo. La maquila. Eso particularmente, ¿no? Sin embargo, hubo mucha acusación de corrupción. También, sí, es que como que va aparejado, ¿verdad? Porque no debería. No debería. No debería. No debería, pero como que hay quienes, coloquialmente, le hacen así, este es el chance. Y eso no debe ser. Es lo que le decía a una persona antes de tener la oportunidad y la honra de estar en este foro. De que tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que hacerlo. Porque hay que considerar los que vienen atrás de nosotros. Si no, vamos a perder el país. Es decir, mire la migración. Cito. Hay algo a nosotros, en nuestra genética, y voy a hablar de los latinos o hispanoamericanos, como usted lo quiera citar. Todos estos países de habla hispana. Nos es fácil señalar y oponernos a todo, pero no tomamos en consideración las cosas buenas. O sea, como que el vaso no lo vemos medio lleno, sino que medio vacío, por así decirlo. Uh-huh. ¿Y recuerda usted esa frase del gringo? ¿O que usted sabe lo que quiere decir? Sí, claro. ¿Sabe cuántas empresas se fueron de aquí? Enumerarlas no me sé. Faltarían dedos. La cantidad no la sé. Me faltarían dedos. Pero se fueron muchas empresas. Los dineros venían aquí en función de salarios a esas empresas. Ahora nos vamos a pie a buscar esos salarios. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Somos tontos o qué? O sea, a quienes corresponde, en vez de ser facilitadores, más bien significan valladar. Vaya, para el emprendedurismo, por ejemplo. No sé cuántos pasos tiene que dar una persona que emprende un negocio. Exagerado. Es sumamente exagerado. ¿Y si lo traducimos? Para obtener un permiso, un RTN, o sea, todo es complicado. Y si lo traducimos ya a algo que podamos comprender todos, ¿quiénes son esos valladares? Pues son las instituciones. Es que nosotros, todas. Las municipales, porque las municipales son pequeños congresos, son legisladores. Yo tuve la experiencia de estar 8 años ahí. Y, por ejemplo... Usted fue regidor, ¿no? Sí, señor, 8 años. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Una persona tiene un adeudo con el municipio. No ha pagado bienes inmuebles durante los últimos 10 años. Hay una ley que dice que le permite pagar los últimos 5. Y se le exonera los anteriores. Pero esa persona, para poder pagar impuestos, porque no tiene ingresos que se lo permitan, decide vender una propiedad. Pero para vender la propiedad necesita estar solvente. Entonces, si no obtiene la tarjeta de solvencia, no puede venderla. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Sí. ¿Entiende? Sí. Entonces, para muchas cosas exigen lo de la solvencia. Y entonces se convierte en un valladar la situación, ¿verdad? Hay muchas... Yo soy de los que opino de que, digamos, vamos a suponer que un nuevo negocio, el que sea, pequeño o grande, ¿cómo va a empezar una persona a pagar impuestos a los 30 días? Si no ha vendido, no sabe cuánto va a pagar, pero le dicen, bueno, defina el impuesto a pagar. Cuando nosotros estuvimos, le permitíamos a la persona trabajar 3, 4, 5, 6 meses. Entonces él ya tenía una idea de impuesto, ¿verdad? Y empezaba a pagar, se pagaba bimestral, trimestralmente. Pero no propiamente las municipalidades. Yo creo que las municipalidades deben de ser facilitadores. Por ejemplo, lo que le decía anteriormente, un joven, una pareja de jóvenes no puede adquirir un bien para construir su casa. Imposible, sobre todo aquí. Está bien. Esta es una ciudad carísima. Muy caro. Entonces, ¿por qué estamos más caros que Tegucigalpa? Sí, porque el municipio exige
normas internacionales, o sea, bordillo, acera, áreas verdes, el sistema de bomberos, o sea, todo. Y entonces eso encarece el costo de cualquier proyecto. No es como cuando mi padre, que notificó Cabañas, La Granja, Las Vegas, No se La ocupaba, Figueroa. no se ocupaba acera, bordillo, no se ocupaba nada de eso. Sí se ocupaba, pero lo más importante era facilitarle el derecho de propiedad. Y entonces mi padre tenía una tesis que decía que el hondureño por naturaleza es honrado y trabajador. Si tiene el espacio donde construir su casa, en aquel tiempo era de barriles cortados. Sí, los estiraban, los barriles, los cortaban y ponían como pared. ¡Wow! Y después de madera, y después de ladrillo, después de concreto. Entonces decía mi padre, cuando la persona ya terminó de construir su casa, cuando ya terminó de educar a hijos, ya está listo para pagar bordillo, acera, pavimento y áreas verdes. Era razonable. Era razonable. Y antes, una persona adquiría un bien mediante un contrato privado de promesa de venta, que era una hoja en color blanco, una rosada y una amarilla. Dos testigos. Y la firma era esto o una X. ¿Eso era todo? Y dos testigos. Era mucho más Y a fácil. nadie se le quitaba una propiedad o se le cargaban intereses. Ya. Ahora todo lo que se da son urbanizaciones. Entonces todo el mundo desea vender su tierra a lo más alto que se pueda, por supuesto. Claro. Pero no hay una orientación para suministrarle tierra a la persona que la necesita. Pero convengamos que tanta facilidad hoy en día que la gente ya no es como en aquellos tiempos que se hacía tratos de palabra o de un estrechón de mano, Sí. se puede convertir en un desorden. Exactamente. Y con tanto también empresario que es desordenado y que busca borrarse y busca sacar provecho de cualquier resquicio que pueda Otra encontrar. ventaja que existía en el pasado es que el SANAA y la NE absorbían el 40% del costo. Mire. Aquí no, ahora no. No. A los 30 días usted entrega la urbanización y la ENE solo pone la mano y empieza a cobrar. ¿Y quién hizo la inversión? La ENE no hizo ni una inversión. Porque usted pone los postes, el alambrado, el trabajo, la electrificación y todo. Entonces, no existe esa facilidad. Y eso era una facilidad que se le trasladaba al que adquiría el bien. Y eso permitió que San Pedro Sula creciera y creciera y creciera. Obviamente después vinieron compañías más fuertes que hicieron inversiones fuertes. ¿Verdad? La empresa de su padre en ese momento notificó muchas zonas de San Pedro Sula. Sí, bastantes. ¿Qué zonas, por ejemplo, de las más conocidas en esta ciudad? Cabañas, La Palma, que se molestaba que le dijeran Las Palmas. ¿Por qué? Y que dijeran Cabañitas, se enojaba. ¿Por qué se enojaba? Porque se llama José Trinidad Cabañas. Ah. Y es que Cabañitas, esa es la parte que me correspondió a mí vender, andar con un plano aquí. Ajá. Tenía la oficina atrás de ahí del presidio. Y a pie ahí le enseña a la gente, porque el Cabañitas está, lo que llaman Cabañitas, está entre la 18 y la 22 calle. Y entre la 14 y la 16 avenida. Entonces, era la zona D. Empieza en la A, B, C, D. La D era Cabañitas. Sí, es lo Cabañitas. que conocen, pero todo era José Trinidad Cabañas. Para que la gente se conecte, es donde está el macrodistrito. Exacto. Donde está el macrodistrito es Cabañitas. Sí, Pero realmente, en plano municipal, todo es Cabañas. sí, claro. Eran 62 manzanas. 62 manzanas. Y entonces, que fueron compradas a una parte de doña Julia Vida del Aracho, y a don Esteban Rápalo, el sector de Las Palmas, le dice la gente, y se llama La Palma. Mi padre hizo ese bulevar que ahora está pavimentado ahí por la Unión y todo eso. Entonces había una licorera ahí, recuerdo, de niño, hizo parte de Juan Lindo, aquí pegado al ideal, Las Vegas, abajito de la avenida Junior La Granja, San Cristóbal en La Lima, el Carrizal en Tegucigalpa. ¿El Carrizal en Tegucigalpa? Sí. Porque es bastante... Y fue intervenido, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Fue intervenido por el gobierno de Santos, el papá de Elvin Santos. ¿Por qué fue intervenido? Porque decían que no solo esa intervinieron en el municipio, sino que una gran cantidad. Y abrieron una cuenta en Bancasa.
Y cito el nombre porque el banco ya no existe. Y los colonos, en vez de pagarle a mi padre, iban a depositar en esa cuenta que habilitaron, el dinero se perdió. No le creo. Sí. O sea, eso fue... Y quedó, el municipio no hizo ninguna inversión más allá de la que mi padre había hecho. Pero ¿con qué justificación legal hicieron eso? Porque el argumento era de que había que dotarle es lo que le digo, los municipios tienden a entorpecer el crecimiento y el desarrollo, que tenía que tener el alcantarillado sanitario, que tenía que tener el otro. Por el amor de Dios, Cabañas no existía el alcantarillado sanitario, cada uno tenía su fosa séptica. ¿Y ahora había una ley que justificaba eso? No, es que no es cuestión de ley, es cuestión de costos. No, entiendo. Lo que decíamos al principio. Pero estoy hablando de intervenir estos barrios, estas colonias. Había una ley que tenía una justificación en legal. Tegucigalpa se dio una decisión corporativa y con la ley vieja. Ahora hay una autonomía que permite hacer eso. A nivel de los municipios, cuando Rafael Leónidas Callejas en abril del 91 implementa la ley de municipalidades. Entonces le da autonomía al municipio, ¿verdad? Pero esa autonomía es relativa, porque digamos San Pedro Sula, que significa mucho ingreso para el resto del país, de la economía del país, cuando quiere un crédito para un proyecto grande, siempre tiene que ir a pedir permiso al Congreso o a Tegucigalpa, o tener la venia del ministro tal. Entonces, no hay tal autonomía. Sí existe en papel, pues lo que le decíamos en principio. De repente como que a algunos les queda muy grande la camisa. Y hay un dicho popular y coloquial que dice que no hay cosa peor que darle poder a un tonto, ¿verdad? Entonces, le evitan cuando llegan a los puestos. ¿no? Y eso aplica a lo que me estaba diciendo anteriormente, al padre de Elvin Santos. No propiamente, no propiamente. Lo que pasa es que el argumento fue de que ellos iban a procurar un desarrollo integral, ¿sí? No a la voluntad de los dueños de la tierra en cuanto al tipo de lotificación, pero los terrenos, la topografía en Tegucigalpa es totalmente diferente a San Pedro, que es plana. Entonces usted puede hacer una cuadrícula, allá es así, ¿verdad? Montañosa. Sí, ¿verdad? Entonces, había que poner servicio. Mi padre lo que hizo con el Saná es hacer un pozo, hizo las calles, pero conforme al terreno, ¿verdad? Y se empezó a vender y a vender y a vender, y de repente, ¡pum!, dejaron de pagar. Y ahí estamos, en litigio todavía. ¿Está en litigio todavía? Sí, señor, sí. ¿Cuántas notificaciones? No con los colonos, sino que con el Estado. Incluso ya nos expropiaron una parte. Híjole, o sea, eso ya está terminado todo el proceso, digamos. No nos han pagado. Es ¿No decir, les han pagado? Hay una expropiación y está ahora, ya tuve acceso a la documentación en el centro cívico, donde está el IP, ahí tuve acceso a una información. ¿Qué año les expropiaron? Hace como unos 10 años. 10 años. Sí. Pues son cosas porque hablamos de expropiaciones en Cuba, en Venezuela, pero son cosas que no muchos saben. Lo que pasa es que implementaron una ley que es la de Porfirio Lobo Sosa. Sí, y implementaron ¿Cuál es esa ley? No recuerdo cómo se llama, pero era que lo que citábamos anteriormente, que si una persona, independientemente de que no fuera el dueño, vivía allí, que inmediatamente se le diera el título y se le iba a pagar al dueño a justo y precio. Pero tiene un nombre ese proyecto, que se implementó cuando Porfirio Lobo Sosa. Me imagino que es una ley encaminada a darle facilidad a personas a que puedan obtener... Pero es que hay un detalle bien importante. De repente como que nosotros mal entendemos la ley y la aplicamos a conveniencia. Metámonos ahí, invadamos esa tierra y que el Estado se la pague al dueño. Entonces estamos violentando. Entonces viene el funcionario y se pone el aparejo como el caballo carretero y no hace caso. Y entonces el dueño de la tierra entra en indefensión. Hablábamos ahorita fuera de cámaras y usted me decía, la palabra correcta no son invasiones. Es usurpación. ¿Por qué? ¿Están usurpando el derecho? De propiedad. Entonces ahí es donde sobreviene la inseguridad jurídica. Y ahí es donde la inseguridad jurídica es lo que tiene a este país de rodillas. Ese es uno de los elementos. Porque ¿quién va a venir a invertir aquí dinero fresco? Comprarse una propiedad para poner industria o para montar una hacienda, se me ocurre decir, en el área rural, o una fabriquita, nadie. Si no hay seguridad jurídica. Pues exacto, porque la va a perder, porque imagínense un apellido
que no sea como el mío, Mejía o López O García. O García. Ajá. Entonces, ese gringo, ese aquí, pum, se meten. Es un extranjero. Entonces, si la ley en papel sí le garantiza, pero en la realidad no. Ese es el problema. Y es que es un tema bien complejo. Es un tema, desde mi perspectiva, ¿verdad? Y usted me dirá cómo lo interpreta, porque usted ha estado en el lado, me imagino que ha sufrido usurpación. Pero ahorita solo hemos hablado de usurpación urbana. Ajá. Y si le hablo de la rural, que esa es la que me tiene a mí en... ¿En serio? Tengo Cuénteme 32 años. Cuénteme un poco de la usurpación rural. Vea, El tema agrario también. sí, señor, la hacienda nuestra es la segunda hacienda más productiva del país. ¿Ah, sí? ¿En Sí, qué- no la hice yo soy la séptima generación. Ajá. Sembrábamos maíz y sorgo forrajero, 500 manzanas, 2 temporadas al año, 100 manzanas de arroz, 33 empleados, 14 casas, Wow. 900 y pico de vientres, 40 manzanas de mango jade, no existe ni uno, 15 manzanas de limón persa, procesábamos 1.200 litros de leche cotidianamente, sin energía eléctrica, entonces sacábamos creo de 50 libras, de eso no hay nada, No le creo. está invadida al 100%. Dios santo. Amén de haberle dado a Lina 257, 101, 246, 133, 11.62 manzanas. Salió del Estado. Y el remanente no lo tiene invadido todavía. Ahí estoy tratando de arreglar con Ok, tres empresas. cuénteme un poco la historia, porque esta es una historia fuerte, triste, ¿verdad? Sí. Es una historia muy triste. Sí, sí. Estamos hablando de un activo generacional, un activo que Sí. cambia la vida La suya, de sus hijos, la de sus nietos. Totalmente. Que conllevó mucho trabajo en su tiempo. Realmente no sé, usted dice que son 7 generaciones, tuvo que haber sido su tatarabuelo. La tenencia de la tierra es de 1717, comprada la corona a la reina madre. Le doy libertad. Cuénteme la historia de eso porque me resulta interesante y el proceso de cómo se perdió. Mire, en principio el país estaba despoblado. Sí. Muy pocas personas habitaban nuestro país. Los puntos más importantes del país era Trujillo, San Juancito, Yuscarán, Comayagua, el Golfo donde estaban los alemanes, Pimienta, San No era Pedro ni San Pedro Sula ni San Tegucigalpa. Pedro Sula no existía. Y Tegucigalpa, Tal vez la vieja cofradía con unas casitas. wow. Y ni el Puerto Cortés como tal. Ok. O sea, no eran puntos de relevancia, sí eran tal vez caseríos. Entonces, Estamos hablando de los 1700. póngale. Ajá, ok. Y llegamos, si quiere, vengámonos a los 1800. Ok. Entonces, aquí vino mucha gente del exterior y vieron que este país, pues, con microclimas y toda esta cosa, y se fincaron aquí. Aquí hay muchos apellidos extranjeros, Sí. ¿verdad? Este es un país de migrantes, esta es la verdad. Y entonces una familia afincada en Comayagua, uno de ellos, eran 3 primos, dos hermanos y un primo, y se fueron a trabajar al sector de Lloro. Los dos primos hermanos se regresaron y dejaron a uno allá trabajando, y él se puso a trabajar, y la tierra, que es una escritura en español, en castellano antiguo, dice es tierra de tigres y leones. No había, era una que otra casa por allá, ¿verdad? Y se ponen a trabajar y trabajar y trabajar. Obviamente tiene hijas e hijos, ellos se fincan ahí, era por donde pasaba aquel caminito era donde estaba la casa de ellos, albergaban a la gente pernoctaba ahí, seguían camino, cruzaban el río porque no había carreteras. Y así se va dando el tiempo, y entonces hay determina hacer una solicitud a la reina Isabel que le venda la tierra. ¿Ese qué era suyo? Él era el tatarabuelo. ¿Tatarabuelo? Sí. Y solicita a través de Comayagua, no Y, con una nota manuscrita, y esta es enviada a Guatemala. A Guatemala, que estaba la Capitanía General. La Capitanía General, y entonces la manda a España. Y allá dicen que sí. Y entonces viene y con bando
atiende la solicitud, se llamaba Juan Calderón de la Barca, atiende la solicitud de un tal Antonio Morejón. Y con Bando pregunté y nadie supuso, pues ¿cómo se va a poner si no hay nadie? Y entonces cuando le otorgan el derecho, dice que podía tirar piedras o cortar palos, lo que fuera, hacer lo suyo en los 4 rumbos dentro de la propiedad. En 1924 se manda a medir la propiedad, ya existe la comunidad más cercana y se establece la... ¿Cuál era en ese momento? Es el Negrito Lloró. Negrito Lloró, ok. Entonces establece la diferencia entre lo privado y lo público. Ok. ¿Sí? Y le hicieron un ajuste económico y se pagó también. O sea que hay 2 escrituras. ¿Y ese ajuste económico por qué se hizo? Porque antes eran reales, pesos, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Hacienda consideró pertinente que había que hacer un ajuste, tal vez por los costos de la medición y todo lo demás. ¿En lempiras? En pesos. ¿En pesos? Pesos en aquel tiempo. Ok. ¿Verdad? Y es así como se envuelve, ya sobreviene cierta modernidad porque ya hay un camino, ya donde circulan bueyes y carretas y carros. Según el tiempo, tú sabes cómo va cambiando todo. Y yo creo que la desgracia para nosotros es cuando pasa la pavimentada en medio. Entonces, claro, todos las organizaciones campesinas en aquel momento adheridos a gobiernos por cuestiones de política, querían todo fácil. Pues. Entonces empezaron las invasiones, allá por el año 60. 60, ok. Y en ese momento... Es la hacienda más invadida a nivel nacional, 83 invasiones. ¡Wow! ¿83 invasiones? Sí. Entre que se metían y sacarlos. Ya. Sí. Ok, y yo lo que he podido ver a nivel de haciendas es que los terratenientes tienen a sus mozos, capataces, y normalmente, bueno, le digo porque mi abuelo tenía su hacienda, Sí. y él andaba a su pistola, ¿no? Sí, Se, así era. se acostumbra. ¿Qué pasó? ¿No había gente que cuidara en ese momento? ¿Por qué fue invadida en los 60? tiempos cambian. Ya, en mi época me correspondió andar armado como su abuelo en el pueblo, como en el oeste de Estados Unidos. Sí. Tiros y amarrado aquí. ¿No anda armado ahorita? No, para nada. Que lo veo que anda en botas y anda con la faja de esa en Bajía. Ya solo es para mantener... Sí, ya no le hago ninguna broma. Ajá. Y lo que dejó en el lobby No. Pero así era. Incluso éramos tan conocidos que todo el mundo era muy normal andar así. En cualquier parte del país incluso. Ok, ¿su papá sí andaba también? No, ya él, como él ya se quedó aquí en la ciudad, ya no, era así como pistolita escondida en la bolsa de atrás. Ok. Cuando andaba en campaña política se iba porque era medio peligroso. Pero se empezaron a ver en los 60 las usurpaciones, vino la ley de reforma agraria y fue confundida, entonces patrocinaban las invasiones, ¿verdad? Y se convirtió en aquello tedioso y entonces nosotros empezamos a ceder tierra. Todavía tenemos una parte, pero toda está invadida. Entonces estamos negociando y... O sea, fue de a poquito, fue un proceso. Sí, empezaron a ceder sí. tierra. Precisamente porque uno entra en indefensión, ¿verdad? Yo me tardaba, por ejemplo, un desalojo en 45 días y después lo soltaba en 45 minutos. Ya. Entonces, entre llevarlos a la sede de Progreso y cuando yo me venía para San Pedro, ya iban de regreso. Ya. Usted es un poco burdo lo que le voy a decir, pero creo que le puede gustar. Por lo que yo le escucho y por todos los problemas que ha tenido su familia en ese sentido. Ve tele usted, ve programas de televisión. Sí, claro. Sí. Véase una serie que se llama Yellowstone, Sí, con señor. Kevin Costner. Sí, señor. Habla mucho de ese Sí. tipo. Es en Estados Unidos, Sí. es otra vida, otra forma de hacer las cosas, pero Sí. habla de haciendas, de ganadería, de poder mantener una propiedad, de las dificultades, Sí. y las dificultades entre gobiernos y terratenientes. Es correcto. Sí. Nosotros cambiamos esa dinámica. Así. Sí. No continuamos esa ruta de Yellowstone. No se puede. Los tiempos cambian. Uno no puede andar por ahí
yo vivo muy tranquilo, sobre todo porque yo tengo hijos y nietos. No puedo estar yo, que cuando alguien aplaude, yo no se puede. Sí, entonces conoce la serie. Sí, ¿La vio? Perfecto, sí. ¿Ustedes no quisieron seguir esa línea? No, absolutamente. Nos amparamos en la ley. ¿Verdad? ¿Y les correspondió la ley con justicia? No, hasta el momento. Dicen que justicia tardía no es justicia, pero hemos sido suficientemente pacientes y estamos precisamente procurando que no pretendemos desalojar a la gente, sino que se nos pague la tierra. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa. Como le digo, muy complicado. ¿Cuánto es la extensión territorial de en teoría, lo que tendría que pagar? 852 manzanas. 852. Obviamente hay tierra que no se puede usar porque es montaña, ¿no? Aún así son millones. Sí. Es mucho dinero. Sí. ¿Verdad? Pero que lamentablemente así es, ¿verdad? Entonces es parte de la vida y uno tiene que también saber manejar la situación en función de los que vienen atrás, ¿verdad? Para no ir a inculcar mal sentimiento. Porque le voy a decir algo, y esto lo digo con propiedad. Lo que se está dando en el campo es precisamente porque el Estado como tal ha abandonado al campesino. Si yo soy de los que creo que si el campesino es rico, nosotros los de la ciudad vamos a ser millonarios. ¿Sí? Hay que darle facilidad. Si el Estado le garantizara al campesino precio, insumos cómodos, todo lo que él necesita, asistencia técnica, tractores como era antes. Nosotros hemos ido en retroceso. Antes teníamos, a través de la Secretaría de Ganadería, ahí en Progreso, unas instalaciones que estaban al servicio de la agricultura. Ahora no encuentra usted un tractor para alquilarlo, salvo que sea privado y se lo quieran alquilar. Don Camilo, este ha sido uno de los temas que en su tiempo le dedicó bastante esfuerzo el expresidente Zelaya. ¿Le gustó la gestión del expresidente Zelaya a nivel de agro y ganadería? Absolutamente no. Para mí 0%. ¿Por qué no? Primero, consigue 100 tractores que no servían para nada. Hizo un show de Puerto Cortés aquí trayéndolos por tierra. Pues eso fue bastante felicitado. Allá por reclamo de la zona, una vez mandaron un tractor. Una vez. O sea, ¿dónde están los tractores? Ese es el problema. Entonces. ¿Y los insumos que se obtuvieron a través del ALBA? Pero es que el asunto es de que eso debe ser constante. O sea, es que es una cuestión integral. Si usted le provee, voy a decirlo así, que el Estado invirtiera en importar insumos, que los distribuya en las casas que venden los insumos y que ganen un 5 o un 10%, pero que no les resulten tan caros, que los intereses en Banadesa no sean tan altos, que no exija. Ahora un campesino compra una moto, ya está en central de riesgo, ya no accede a los préstamos agro. Y si se le garantizara precio, de manera que, porque también el campesino está sujeto a la naturaleza. Si llueve mucho es malo, y si hay sequía es malo, entonces pierde. Pero si el Estado le garantiza precio y para que no pierda, por lo menos saque sus costos, el campesino no migraría, porque los hijos de los campesinos son los que están migrando y el campo está siendo abandonado. Mire, los tiempos han cambiado de tal manera y no es culpa, sino debe estar consciente de que el desarrollo tiene que venir, y el desarrollo humano en esencia, en principio. Yo no digo que sea un pecado pasar de caite. ¿Sabe lo que es caite? Sí, claro. Ok, es un calzado que se usaba que era pedazo de llanta, y pasar de eso a un tenis Nike. Ah, está bien. Todavía más adelantado. Sí. ¿Verdad? Antes andaban el machete envuelto con un hule negro y un cartón. Ahora anda una 357. Antes andaba a lomo de mula con un burro, ahora anda un Hilux. Está bueno, si todo eso es bueno, sí, ¿verdad? Pero lo queremos todo tan fácil y no hemos aprendido. A nosotros sí nos enseñaron
a trabajar y que todo tiene su sacrificio, pues, ¿verdad? Y las familias de antes, como la mía, quiero creerlo, nos enseñaron a que teníamos que pensar en los que vienen atrás. Pero ahora tenemos una sociedad donde nacen muchas criaturas desamparadas. Entonces, ¿quién ampara a estas criaturas, verdad? ¿Quién piensa en ellos? Pues, ¿quién piensa en su educación? Y el Estado, por otro lado, también lo abandona. Sí, complicado. ¿Verdad? Y yo le voy a decir una cosa. ¿Qué gobierno le ha gustado a nivel de, saliendo un poquito del tema de los agronegocios y el desarrollo del campo en Honduras? ¿Qué gobierno le ha gustado? Ya me dijo que el de Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Sí, en cuanto a seguridad jurídica, el del Rafael Hernández Callejas. Okay. Ricardo Maduro, no porque sea mi partido, fue un gobierno muy ordenado. Dejó cero deuda. Usted sabe lo que logró Monseñor, ¿verdad? Nuestro obispo, con el gobierno de Maduro, pues evitar una deuda ahí. Y creo que solo esos dos, ¿verdad? Porque el problema de nuestro funcionario es que lo absorbe el sistema de Tegucigalpa. Ya cuando está en la oficina con aire acondicionado, como que los afecta. Se olvidan de que hay mucha pobreza en el exterior. Es cuestión de andar donde usted vaya aquí. Usted quiere ir a Naco, Cofradía, sobre todo en el municipio de San Pedro Sula, voy a citar. Las aguas negras corren por las calles. Promontorios de basura. Enfermos mentales caminando por ahí, todos desnudos. Niños jugando en la calle. Es algo, la gente nuestra no está viviendo dignamente. Y es el Estado, a través de los municipios, por eso se le dio la autonomía al municipio, ¿verdad? Para que mejore esa situación. Pero la gente no se está, a quienes corresponde, no se están preocupando por eso. Esa es la realidad. Yo voy con usted a los barrios, cualquier sector que usted quiera aquí, porque lo hemos andado y no porque sea la primera vez, sino que se supone, yo he llegado a lugares que se supone ya deberían de haber cambiado, centros infantiles abandonados, escuelas deterioradas, niños sentados en el piso. ¿Y cuándo se va a terminar eso? Bueno, esa es la pregunta que le quiero hacer. A nivel del Congreso Nacional, ¿se puede legislar para empezar a hacer un cambio? Pero es que no basta la legislación, es que nosotros tenemos que cambiar de conducta. O sea, me está hablando de un cambio sistemático en el país, no solamente a nivel gubernamental. Nosotros como hondureños, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo cito, bueno, todos los años se compran pupitres. Todos los años se deterioran pupitres. ¿Pero dónde están los pupitres viejos? Esos pupitres se pueden reparar. Ok, necesitamos escuelas técnicas en carpintería o a darle empleo a los carpinteros para que reparen y enseñarle al alumno que tiene que cuidarlos. Pues. Yo tuve la oportunidad de estar en otros países y los niños a primera edad limpian los sanitarios, los pisos los limpian a mano. Es algo impresionante cómo al niño le enseñan. Y nosotros, es lo que decía usted en principio, ¿no? Cuidado, a mi hijo no me lo va a poner a hacer eso. O sea, para empezar, nuestros hijos, yo le pregunto a mis nietos, ¿arregló la cama hoy? No, abuelo. Entonces, lo primero que tiene que hacer una criatura es arreglar su cama y enseñarles. Y ahí comienza, de esa manera se hace patria, parece mentira. El arraigo patrio nosotros lo hemos perdido. Solo está a través de la H. ¿Tenemos una cultura del desorden, don Camilo? Sí, ese es el problema nuestro. Sí. Ese es el problema. ¿A todo nivel? A todo nivel. A todo nivel. Y en Río Revuelto, pues ganancia pescadores, ¿verdad? Hay quienes llegan a ser funcionarios y se aprovechan, ¿verdad? Y yo le digo así, dinero que no se roba, ajusta para invertir y cambiar el orden de cosas. Es la realidad. Usted va por todas esas calles. ¿Usted cree en la frase que dice el dinero ajusta cuando no se roba? Sí, exactamente. ¿Sí? Exactamente, sí, señor. Claro que sí.
Claro que sí, y yo creo que los funcionarios, todos a niveles de Cancillería, cónsules, embajadores, regidores, diputados, debemos de ser proactivos. O sea, yo fui un regidor pedigüeño. ¿Cómo así? Aclare porque la gente Sí, puede malinterpretar. sí, yo no, Sí, mejor, fíjense que aclare mejor, puntualice. pedigüeño se dice el que pide. No, pues sí, pero ¿qué pedía, Sí, pues? entonces, pero fíjate que yo pedí, no sabía qué iba a pedir. Pero, Y voy a citar, Ajá, ok. porque puedo, puntualmente, Es que no quiero que lo vayan a malinterpretar. puntualmente lo puedo decir y de ejemplo lo puedo poner. Estando en un banco, aquí en la localidad, y yo estaba esperando que ser atendido, y había una revista en la mesita, y yo iba a ver la revista y la volví a poner. Y ya volví a agarrar la revista porque no me atendían. Y en una de esas, la revista la puse al revés. Mírala. Y decía, ingenieros retirados en España desean construir viviendas en países subdesarrollados. Llegué a mi oficina, la secretaria, que, entre otras, que se llama Viviana, le dicté una carta y le digo, mándela. Y ya firmé yo. Pasó un año y el padre Pérez, que ya murió en paz descanse, el padre Pérez de la Satélite, llegó a mi oficina. Dice, oye, ¿tú escribiste una carta? Le digo, sí. Esa gente viene el domingo, hay que atenderla. Le digo, no puedo. Tengo un compromiso familiar y en efecto así era. Y entonces fui donde el alcalde, Luis Alonso García Bustamante, y le dije, me pasa esto y esto y esto. No, me dice, yo lo voy a atender. Y él y el padre Pérez atendieron a la gente, hicieron las casas en el Ocotillo. Y lo único que pidieron fue que les ayudaran a batir la mezcla. Y pintaron la banderita de España chiquitita. Nada. Ok. No, entonces pidió en pos del beneficio de la ciudad, aclarando, ¿verdad? Claro, claro. Por ejemplo, fui donde el diplomático japonés a pedirle ayuda, porque ellos ya habían ubicado satelitalmente la construcción de la planta de tratamiento ¿A de qué agua. diplomático? Japonés, de aquella época. ¿Al embajador? Sí, señor. ¿Se refiere? Okay. Ellos ya habían ubicado un predio detrás de la Escuela Internacional y se construyó. Logré, claro, como yo era nacionalista, entonces me pusieron un liberal y un liberal acá. Y entramos en negociación con la gente que estaba ahí adentro, porque estaba usurpado el predio, porque satelitalmente lo habían ubicado ahí. Y ahí está esa obra, $12.5 millones, que no pagamos ni un centavo. Wow. Ahí está. En una ocasión, en el cementerio Jardín del Recuerdo, me encontré con doña Ela Isabel Flores, cónsula DOC en San Diego, California. Y amistad, ¿no? Entonces, hay amistad. Le digo, Eli, ¿qué me puedes conseguir? ¿Y qué querés? Me dice, ¿por qué es? ¿Y qué querés? Yo era comisionado de bomberos. Le digo, ¿una unidad de bomberos? Ok. Se fue. Al mes dijo, ya está la unidad de bomberos, tienen 30 días para venir a traerla. Y la donó el municipio de Palm Desert, California. Y Alfonso Medina, que era el capitán en aquel momento de bomberos, fue con personal de aquí a traerlo. Y circuló a Estados Unidos, México, Guatemala. Cuando llegó a Honduras, no puede entrar, tiene que pagar impuestos. Y era donada para los bomberos de San Pedro Sur. Entonces se arregló a través de los rotarios. ¿El pago de impuestos? No, ellos hicieron como que ellos intervinieron, ¿verdad? Y ahí está la unidad de bomberos. Ya era una unidad viejita y ahora, imagínense, eso fue todavía en el más. 90, sí, ¿verdad? Pero le voy a decir Sí. que saco a través de esto. Sí. Usted dice que era Pedigüeño, sí. pedigüeño. Pero yo le pongo otro calificativo. Gestor puede ser y también tener voluntad política. Es que es lo que le decía en principio, que si todos fueran proactivos, pues. Tener voluntad. Yo siento que mucho de eso nos hace falta. Sí, el país tiene limitaciones. Ahora, hay quienes dicen que hay que ser digno y no andar pidiendo. Pero este país es un país muy pobre, lo tenemos en la pobreza, sumido en la pobreza. Es que hay gente, mire, yo creo que hay gente que no se ubica.
Y hay gente que no, como dicen, no picha, no cacha, ni deja batear. O sea, Cito, ahorita con lo que usted está diciendo, mi hijo Carlos Emilio, a quien quiero mucho, que es el que tiene la parita aquí, él ahora anda andado acompañando a nuestro candidato a la alcaldía, Melvin Ferraro. Y me dijo, papá, voy a llevar a mis hijos para que conozcan y vean lo privilegiados que son. La pobreza que hay en nuestra ciudad, en esta ciudad que significa tanto para la economía del país. Y entonces yo entendí la parte de él, como papá. O sea, porque hay niños de la misma edad jugando en la calle. El que juega en la calle no es problema, pero que viven en un ambiente de mucho polvo, mucho lodo, y andan desnuditos, ¿verdad? claro. Entonces, como decíamos al principio, dinero que no se roba, justa, ¿verdad? Y para concluir con eso de lo de Pedigüeño, es cierto esto que lo voy a contar. Yo tuve la fortuna, ¿verdad?, de poder mandar a mis hijos a estudiar al exterior y me correspondió estar como representante del municipio de San Pedro en la celebración de los 400 años de Monterrey, Nuevo León. Y me tocó estar al lado del presidente de la Asociación de Ganaderos. Ah, mire. Y yo me le quedé viendo. Le cayó el regidor Pedigüeño. Sí. Se fue en la chalana. Presidente, ¿qué me va a dar? ¿Y qué querés, catracho? Pero no sabía lo que iba a pedir. Bueno, siempre, no. Entonces, le digo, deme 3 becas para zootecnistas, para que vengan a ver los laboratorios aquí. Y llamó al secretario y dijo, he hecho. Y se lo mandé al presidente Lagat, que era don Rafael Emiliano Gardial en aquella época. ¿A quiénes mandaron? No sé, pero se consiguió. Se consiguió. ¿Verdad? Sí, mire qué bueno. Pero, Bueno, también, son buenos logros. también me vi en una situación penosa. A ver, No en esa ocasión, en otra. Le dijeron que no. Por andar pidiendo. Ajá. No. Se supone que yo como autoridad estaba obligado a tener la información. Resulta que me tocó estar en Japón por lo de la planta de tratamiento, que fue un honor realmente y una satisfacción tremenda. Lo invito para que vaya a conocer esa planta atrás váyase por la Escuela Internacional, va a ver ese monstruo voy a ir. de planta. Pues resulta que ando acompañado del alcalde Luis Alonso García Bustamante y anda don Luis Hernández, el regidor, compañero regidor. Y yo lo codeaba. Estamos con personeros de Yaica le dicen aquí. Entonces le digo, pedirle. ¿Y qué le pido? Que te dé del mobiliario para el Olímpico. Ok. Y entonces pregunta el intérprete, ¿qué se le ofrece al señor? Porque nos miraban. Bueno, yo quisiera preguntarle qué posibilidad hay de que nos pudieran habilitar el mobiliario, las sillas, para el Estadio Olímpico. Entonces dijeron que sí. Entonces vengo y digo, si consiguió yo, ¿por qué no? Entonces vengo yo y digo, ¿y qué posibilidad habría de un maestro en artes marciales? Pero mi cabeza está pensando en taekwondo, no está pensando en karate. El taekwondo es coreano, porque es el que practican mis nietos. Entonces, ¿y qué posibilidades habría? Yo muy circunspecto, muy serio, ¿verdad? Y dice el principal, momento. Se enojó. No, dice, momento. Y se levantan los dos y se van. Y traen un libro así. Ajá. Se abre así. Y hay que hablar con la verdad. No recuerdo el nombre de él, pero sí el apellido dice, fulano, Sakamoto, Colonia, El Roble, San Pedro, Sula. Y aquí vive Sakamoto, es en efecto, en la Colonia El Roble. Él tiene años de estar aquí, pero él lo que enseñaba era karate. Y yo estaba pensando en taekwondo. Taekwondo. Ajá. Ya. Entonces, ahí sentí pena yo porque como autoridad estaba obligado a saber eso. Oh. Sí, ¿cómo voy a pedir algo que ya ellos lo tienen desde años aquí? Sí. Y Sakamoto vino en los años 60. Sí. O 70. Enviado por el gobierno de Japón. Porque a través de Ica.
Sí. Entonces son cosas No, si que hubiera- pasa uno de vergüenza así. Si hubiera ido... No todo es perfecto, ¿va? Sí, no siempre se gana. Así es. Pero me alegra que pueda contarnos también No, pues sí, son las experiencias. victorias y las derrotas. Y No, todo son pues sí, experiencias. sí, son Sí. experiencias, ¿verdad? Mire qué interesante. Pero solo el que no intenta o el que no procura no tropieza, pues, o sea. Sí, El que no llora no mama. Exactamente, sí. Coloquialmente hablando. coloquialmente hablando. Sí. Mire qué interesante. Y como... Le voy a hacer una pregunta, porque su aspiración es ser diputado. Sí, señor. ¿Podríamos creer entonces que usted podría llegar a ser considerado, si es favorecido con el voto, el diputado pedigüeño? Sí, ¿Sí? claro. Pero pediría a los funcionarios locales que cumplan con la ley y a mis compañeros incluso de otros partidos. Como le dije yo a la joven aspirante a diputado del Partido Liberal, ahora que ingresaba, yo ofrezco mi concurso para dialogar, para buscar consensos. Ella me dijo todo lo contrario, pelear. Yo no creo en patadas, ni bubucelas, ni pitos, ni tilín. Ah, mire. ¿Y si se le mete Morazán o el indio Lempira? No. Nada de eso. Uno tiene que tener la habilidad y la formación propia como para... mire, el diputado está para legislar. Sí. Y tiene que tener la capacidad, fíjese bien lo que... Voy a entrecomillar el término. Negociar para mí no es un término utilizable. ¿Por qué no? Porque los altos intereses del país y de este sector y de mi ciudad y mi departamento no son negociables. Ok. Es de buscar consensos. Es decir, si yo quiero lograr algo que se apruebe, que dé proyección nacional, ¿verdad? Porque cuando uno es legislador es para todo el país. Claro. Pero todos tenemos que buscar nuestro departamento. Suazo lo hizo con La Paz, Porfirio lo hizo con Olancho, Mel igual. O sea, todos llevan beneficios del departamento. Claro. Y este departamento, que es el más productivo, es el que más enfrenta situaciones adversas, de orden por naturaleza, hay una cantidad de problemas en este departamento. Infraestructura, carreteras. ¿Por qué no construir desde la 36 adelante de Guaymón 15 20 minutos a Baracoa? Si usted viene de Telo Ceiba, tiene que venir hasta Progreso, La Lima, San Pedro Sula, Choloma para ir a... Gran vuelta. Y ahí la carretera está hecha. Porque yo soy la compañía y los puentes y todos están hechos. Pasa por Urraco Pueblo. Por ejemplo, es un ejemplo. Esa cortina de la famosa cuesta aquí de Montegrande, que le llaman la Cuesta de la Vaca. Yo no estoy diciendo que una hidroeléctrica, porque eso es caro, pero si la pueden hacer, hombre, que la hagan. Pero una cortina, abre usted la válvula en sequía y cierra cuando hay agua y evita las inundaciones, ¿no? Don Camilo, yo hablando con usted me doy cuenta que usted es una persona con mucha experiencia, conoce mucho de la problemática que puede haber a nivel Sí. país y a nivel departamental. Ahora, me corresponde hacerle una pregunta, porque mucho se ha hablado, especialmente en el Partido Nacional, de un relevo generacional, Ujú. Usted es una persona que ya ha estado en política, ¿verdad? Sí. Es una persona que tiene mucha experiencia. Sin duda alguna, la experiencia y el conocimiento no va a ser su talón de Aquiles. Ahora, usted como una persona que ya tiene cierta edad, ¿tiene la energía? ¿Tiene la vitalidad para tomar ese reto? ¿Tiene eso que se necesita, ese corre-corre que va a necesitar estando en el Congreso Nacional? Sí, señor, me he dado cuenta ahora en la campaña. Debo advertir que yo me retiré en 1998 cuando salí de regidor. Ok. Di un paso al costado para dar oportunidad a nuevas personas. ¿Y por qué regresa? Por la situación que estamos viviendo, por lo que me doy cuenta que mi partido entró en detrimento. Ahora nosotros somos sujetos de unos calificativos que no merecemos. Somos 1.300.000, 1.400.000, no sé cuántos en realidad somos, no he visto el último censo. Pero suponga usted que 100, 200 personas son los que han hecho pillerías. ¿Por qué se me va a asignar a mí? Entonces yo decidí incursionar para colaborar. Pero resulta que los que estaban en mi entorno me dijeron, vas de diputado. No, pero porque yo si no ando buscando eso. Y me ubicaron en la 9ª, después en la 5ª, después en la 3ª y me ponen en la primera posición dentro de mi movimiento. Obviamente eso conllevó obligación tal
de coordinar un departamento que no he hecho campaña para mi candidatura, que es la casilla 61. No, o sea, no he hecho publicidad, no, nada de eso, sino que me he tirado en cuestiones de orden administrativo propios del movimiento en cuanto al CNE y demás. Sí creo que tengo la capacidad para buscar consensos en el Congreso Nacional y esos consensos hay que buscarlos con adversarios políticos. ¿Sí? Tener esa capacidad de diálogo. No somos enemigos, somos del mismo terruño y queremos lograr beneficios. Pues hombre, signifiquemos el poder. ¿Tiene usted idea de cuánto poder tienen 20 diputados? Y si se coluden con los de Santa Bárbara y los de Lloro. Ese volumen de personas unidos en un solo haz. Obviamente, donde sobreviene el consenso, ok, te vamos a apoyar en esa moción, pero nosotros en Santa Bárbara necesitamos tal cosa, y nosotros en Lloro tal cosa, entonces nos apoyamos entre todos. Y tiene que aprobarse. ¿Cómo lo van a votar? ¿Cómo? Ok, vamos a suponer, pero es que vos sos nacionalista. Ok, estoy hablando con el liberal, de la bancada liberal. Ok, yo necesito que se haga esto. Mételo vos como el Partido Liberal. Porque no se trata de lograr estrellitas como en la escuela, que te pegan una estrellita o que consideren de que sos el mejor diputado. La cosa es lograr los propósitos. Pero en la cultura hondureña, hiperpartidista, hipersectario, ¿no será esa una visión muy idealista? Sí, pregunto. Puede que sí, pero es cuestión de capacidad. No sé si usted observó cómo hablé con la joven que estaba aquí. Sí. No la conozco. Sí. Y yo tengo esa capacidad. Dicho sea de paso, tengo muchos amigos de Libre y del Partido Liberal. Claro, y tengo muchos enemigos que no sé quiénes son. ¿Del Partido Nacional? No, de todos los partidos. Porque uno se granjea enemigos una vez sale a la palestra pública. Mire. Sí existen. Y tal vez no lo conocen a uno, nunca lo han tratado a uno, y entonces uno les cae mal. Sí. Pero eso es los que los jovencitos ahora le dicen los haters. Camilo Mejía tiene sus haters. Sí, yo creo que sí. Yo no creo que todo sea perfecto o que esté, ¿verdad? Todo ahí allanado favorablemente, pues. Sí. ¿Verdad? Pero el espíritu que nos anima no es propiamente para ir a ganar un salario, que dicho sea de paso ganan, para mí, demasiado, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que voy a bajarle, porque el hecho de estar allá para uno que va del resto del país es caro. Claro. Para los que están ahí imagínense. Sí, súper bueno. ¿Verdad? Pero sí tener esa capacidad para procurar los consensos. O sea, no solo estar pensando en la corbata y en el saco, y dignificar también la posición del diputado. Yo veo que van unos ahí todos desgarbados y todas las cosas, ¿verdad? Sí. Antes iban de fraque y cola de pato que llamaban, ¿verdad? De cachemir, de cachemira. ¿Y ahora? Y ahora, Nike y... Sí. La verdad es que... No le extrañaría ver a algún compañero diputado en chancletas, sandalias. Yo creo que sí han andado. ¿Ya han andado? Yo creo que sí. Lo que pasa es que no enfocan la parte baja, ¿verdad? Bueno, si hasta cohetes y petardos han tirado, entonces yo me la creo. Imagínense. Y si ellos dan el ejemplo. Sí. Romper la campana, por ejemplo, tirarse sobre el mostrador y aventarle un puntapié, decía mi padre. Ajá. Sí, un puntapié al ministro de Gobernación de aquel entonces. No, eso no es correcto. ¿Sí? Eso no es correcto. No se metería si mira a un zafarracho de... No, absolutamente. No tiraría su patada ahí. No, más bien es que hay que apartarse. Y sería peligroso. El tumulto. Porque mira las botas que anda. Esas son las botas rockeras con son de trabajo. Dicho sea de paso, rockera. Muy orgulloso. Sí. Son hechas en Choloma. Sí, Levanta un poquito ahí. ¿Será que son hechas en Choloma y son muy suaves y me siento muy orgulloso. Pero mire, le voy a contar, yo tenía una tienda de zapatos, a esa le llamaban la bota rockera. Ah, sí. Sí, de veras. Bueno, no, ya vi que es redondita, porque esta ya es como más ganadera. La bota rockera era más cuadradita, la punta. Sí, era diferente forma. Pero vea qué buen trabajo, puro cuero. Sí. Sí. ¿Y la faja también? También es cholomeña. Cholomeña. Sí. No, este es de Medina. Sí. Este es de Mario Pacelli, en la 15, sí. de la 14 calle. Y no vamos a Darío Casado. También. Sí. Lo vamos a atender a Darío Casado. Sí. Y el revólver sí, porque aquí no producimos, es de otro lado.
Perdón. El revólver sí no es hondureño, ese no producimos, la Pietro. No, esas está en casa, tengo una, sí. Yo ¿Qué marca? las armas, es una Tanfoglio israelita. ¿Israelita? Sí, que Pucha. mi hermano la trajo y yo se la compré a él. En la familia han habido armas, se han heredado de los abuelos y ahora son de los nietos. Pero están guardadas ahí. Están ¿no? guardadas. Sí, eso no. Son más patrimonio familiar. Exacto. Es Sí. como un cuadro, ¿no? Este era del abuelo, este era aquí. Pero no se usan. Ya, eso ya no. No ¿La ha es como disparado usted? en el pasado sí, en Sí. los años 80. ¿Ha sí. cazado? Una vez me vi en la obligación de cazar un venado. ¿Un venado? Sí. ¿Se lo comió? Sí, por supuesto, claro. ¿Qué tal sabe la carne de Es venado? sabrosa, es dulzona, pero es rica. La tuve que compartir con otros porque los perros no eran míos, pero sí. ¿Y qué con tal? los hermanos Fontana y los hermanos Pellman, dicho ese paso, ya no están en paz, descansen. Sí, sé quién es. Sé quién es. Los mayores. Los mayores, sí. Don Bruno, don Aquiles, don Edgar y Hugo eran unos ¿Y amigos. qué se excelentes. siente comer algo que usted cazó? Como que un hombre regresa a ese instinto primario. ¿verdad? No, De no supervivencia. propiamente, no propiamente, pero es agradable y sobre todo darle buen uso y compartirlo Ya. ¿sí? con la gente. Mire. ¿Verdad? Bueno, don Camilo, qué gusto platicar con No, usted, también. tener una plática amena, hablamos de política, pero vamos de todo. No, pero ha sido, para mí ha sido una cátedra esto, le cuento. Para usted, no, yo Sí, creo, sí. yo creo que para nosotros ha sido No, una no, no, cátedra, al revés, aprender de para usted. mí, porque yo nunca había estado así en un, En un podcast. ¿se llaman podcast? Podcast. Ajá. Sí, es un formato que, bueno, eso realmente es una entrevista, pero el formato como es digital a través de redes sociales, Ajá. entonces entra... Tanta formalidad como la entrevista de televisión. Exacto. Claro que está rígido ahí, ¿verdad? Si usted se fija, pues yo ando con mi camiseta, con mi pantalón, mis tenis. Saco y corbata, ¿no? Sí, pero eso no significa que no se le va a tratar con el debido respeto. Claro, claro. Y tampoco que no, No, se pero me han que- hecho sentir muy bien, la verdad. que no se le va a hacer una entrevista a la altura también. Sí, claro. Y creo que, pues usted, la cátedra la hemos recibido nosotros de su conocimiento y de su experiencia, así que muchas gracias por compartir. No, fue un gusto, fue un honor. Sí. Para mí, en efecto. Y hace muchos días queríamos hablar de historia porque queremos traer un liberal que nos cuente la historia de De, Pajarito. Porque de hecho, le vamos a hacer una invitación a don Camilo. Sí, vamos a hacer para... de los últimos, los presidentes de... Pues ustedes están metiendo en un rollo que también mis amigos meten. Tengo un amigo que se llama Ricardo Funes y me dice, escribí un libro. Escribí un libro y él insiste en que yo escriba un libro. Y digo, sí, lo voy a hacer. Mire, para darle formalidad a eso, si lo escribe, nosotros le ayudamos a que lo publicite. ¿Qué le parece? Ahí está el ofrecimiento. Está bueno. Don Camilo, qué gusto. Muchísimas gracias. Tal vez las últimas palabras para la audiencia de Cluster. Sí, bueno, voy a aprovechar esta coyuntura que ustedes me permiten. En efecto, estoy incursionando de nuevo en política, aspirando a una diputación ante el Soberano Congreso Nacional. Estoy en la casilla 61, pero simple y sencillamente así, para servir a mi conciudadanía, aquí particularmente en el departamento de Cortés, ¿verdad? Con un espíritu en alto, nada de bubucelas, nada de patadas, nada de pitos y nada de tilín. Y nada de negociaciones, porque los altos intereses del país no son negociables. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes por acompañarnos a un episodio de Cluster Podcast. Recuerden dejarnos sus comentarios, suscribirse y nos vemos hasta la próxima.